Bueno, somos el equipo 1, estamos integrados por Pablo Picasso, por mí, su servidora Hanna, Paola Jimena, Carlos Yair, César Isaac, Cristian Jawey, Marco Yael, Naomi Dominica, Oscar, Jesús Alberto, Leticia y Alondra Angélica. Y vamos a presentar Introducción a la Estadística. Nuestro contenido abarca tres temas, que es el método estadístico, que son sus características, el uso, ventajas y sus limitaciones. En el punto 2 tenemos la estadística en estudios de los sistemas, servicios y atención en la salud. Y en el punto 3 vamos a abarcar estadísticas en mi comunidad, qué y para qué medimos, y salud y enfermedad en la comunidad. Primer punto, primero vamos a definir qué es el método estadístico. Vamos a tener que el método estadístico es la investigación cuantitativa que asume un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características. Esto se refiere a que vamos a buscar como tal, primero que nada, una problemática para después ir recolectando información y al final, como último punto, vamos a utilizar una solución. La solución de este problema lo vamos a ir integrando para que al final de cuentas sea el último paso a seguir. Vamos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, esas son las fases. Primero vamos a tener lo que es la definición del problema, que como ya lo había dicho, ya lo había mencionado, vamos a tener que buscar una problemática, definir como tal qué es esa problemática y pues bueno, después vamos a pasar a lo que es la planificación. Vamos a tener que ir desarrollando cómo es que se va a dividir esa problemática y vamos a ir ordenando de mayor a menor los puntos del problema. Después vamos a tener la recopilación de datos, que esto va a ser ya como el punto medio del método, porque vamos a ir buscando, vamos a ir formulando preguntas, todo ese tipo de cosas, para saber cómo es que se va a solucionar o cómo es que vamos a ir avanzando en el método. La siguiente, por favor. Bueno, después vamos a tener lo que es el criterio de los datos. Aquí vamos a hacer como una pequeña retroalimentación, donde se va a saber si las preguntas, los cuestionamientos que vamos a tener sobre el método van a ser eficaces y nos van a ayudar a la resolución de esta problemática. Después vamos a tener lo que es el resultado de los datos, donde vamos a ir donde se va a acomodar sobre gráficas, sobre todo ese tipo de cosas, se va a acomodar las soluciones y de igual manera se van a acomodar de mayor a menor. Y pues bueno, el análisis e interpretación de datos como última fase lo vamos a tener porque vamos a vamos a regresar a la primera fase, que va a ser la problemática, y vamos a compararla con lo que es el resultado de los datos. Se va a comparar y se va a ver si de qué manera influyó y si se solucionó la problemática que teníamos en el inicio. Y pues bueno, estas son todas las características del método que van a ir, que abarcan las 7 fases que ya había mencionado. La objetividad, pues como tal, como su nombre lo dice, se tiene que buscar un objetivo de la problemática, se tiene que buscar un resultado preciso a través de toda la formulación de cuestionamientos que vamos a tener. Después vamos a tener la precisión, la certeza que nos van a dar los datos para poder llegar a la solución. La universalidad, estamos hablando que es una característica donde tenemos que buscar diferentes fuentes de información y no solamente hablar de una o tener una sola fuente de información, sino donde tenemos que tener varias. Lo probabilístico ya va más relacionado con los resultados, donde vamos a tener que utilizar diferentes tipos de gráficas, donde se van a utilizar números, porcentajes, y pues la última característica pues es la parte inferencial. Después seguimos con el uso del método estadístico. Como primer punto vamos a tener la investigación científica.
en donde van a tener tres tipos en que se puede aplicar el método estadístico, que es el diseño experimental, que sirve para la planificación de estudios, para garantizar validez y reducir sesgos. Después tenemos la prueba de hipótesis, que es para determinar si los resultados son estadísticamente significativos o no. Y tenemos el modelado predictivo, que es crear modelos que expliquen relaciones entre variables. Ejemplo de ellos son el cambio climático y el crecimiento de la población. Después lo tenemos en el uso para la medicina y la salud pública, que vamos a tener como primero la epidemiología. Se va a usar para el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades, al igual que ensayos clínicos, para que se va a ocupar sobre la evaluación de eficacia y seguridad de tratamientos. Vamos a tener el otro que es diagnóstico médico, para la validación de pruebas y diagnósticos. Estas como las pruebas de sensibilidad, especificidad y las curvas de error. Y lo tenemos para la salud pública como el análisis de políticas sanitarias y programas de prevención. Después vamos a el método estadístico en las ciencias sociales. Se va a usar o lo vamos a utilizar para encuestas seriológicas, para un estudio de tendencias sociales, políticas y culturales, para la psicometría, que va a ser para el desarrollo y validez de test psicológicos, y sobre la educación, para la evaluación de métodos pedagógicos y rendimientos académicos. Después lo vamos a tener para la gestión pública y a las políticas sociales. El primero de estos es el censo y la demografía, que se va a usar para la planificación urbana y división de recursos. Al igual que después el método estadístico lo podemos usar en estas cuestiones para la evaluación de programas sociales, que se caracteriza por la medición de impacto de políticas públicas, y como último lo vamos a usar en seguridad y criminología, que es para el análisis de patrones delictivos. Y como último lo tenemos para el medio ambiente y la sostenibilidad. Lo que se va a usar aquí, el método estadístico, se va a usar para el estudio de cambios climáticos, como las cuestiones de análisis de tendencias ambientales, y para la conservación, que es la gestión de recursos naturales y especies protegidas. Es donde vamos a usar el método estadístico en estos ámbitos. Y como último tenemos unas funciones transversales del método estadístico, que van a ser 4, que es la descripción, la inferencia, la predicción y la toma de decisiones. La descripción pues va a ser un resumen y una visualización de los datos, mientras que la inferencia va a ser la generalización de resultados a poblaciones más amplias. La predicción es el pronóstico de eventos futuros basados en datos históricos, y la cuarta, que es la toma de decisiones, es para la reducción de la incertidumbre mediante evidencia cuantitativa. Bueno, las ventajas del método estadístico son diversas y además esta es una ciencia que abarca diferentes disciplinas. Esta vez les voy a presentar las ventajas que tiene, solamente algunas de las más relevantes. Ventajas en la toma de decisiones. El método nos ayuda a reducir la incertidumbre, ya que permite cuantificar el riesgo y la probabilidad de que algún evento ocurra, lo cual nos va a ayudar al momento de tomar decisiones, ya que las vamos a basar en evidencia y en la probabilidad, en lugar de actuar por intuición o por corazonadas. La optimización de recursos. Esta nos ayuda a identificar las áreas que más necesitan atención o inversión. Fundamentar decisiones objetivas. Proporciona datos concretos que eliminan o nos ayudan a reducir los sesgos personales y subjetivos en la toma de decisiones. Ventajas en la investigación y el análisis. Nos permite analizar grandes volúmenes de datos. Esto pues es la columna vertebral de la ciencia de datos. Sin el método estadístico no podríamos extraer los patrones, tendencias y relaciones significativas de conjuntos masivos o difíciles de información. Identifica relaciones y patrones. Estas nos ayudan a descubrir conexiones entre las variables que pueden ser no evidentes a simple vista. Generaliza resultados, que viene siendo la inferencia. Es una de las ventajas de las que más le podemos sacar provecho, ya que a partir de una muestra relativa, pero bien seleccionada, se pueden hacer inferencias o conclusiones sobre una población mucho más grande. Y evaluar la confiabilidad de los resultados. Nos proporciona medidas de error que indican cuán precisas y fiables son las estimaciones obtenidas a partir de los datos. Ventajas de calidad y control. En cuanto al control de los procesos, es esencial, ya que nos permite monitorizar la producción en tiempo real
detecta variaciones anormales y asegura que los productos cumplen con los estándares de calidad. Mejora continua. Nos permite medir el impacto de los cambios que implementamos. Si se introduce alguna nueva estrategia o se tiene que modificar algún proceso, nos ayuda a determinar si la mejora funciona o no. Ventajas en la comunicación y en la presentación. Sintetiza y simplifica la información. Resume grandes cantidades de información de manera comprensible como promedios, porcentajes o índices, haciendo que la información sea mucho más manejable para su estudio y comprensible. Presenta datos de forma visual y clara. El uso gráfico de historiogramas, diagramas de dispersión y otras herramientas visuales nos permite comunicar hallazgos complejos de manera intuitiva y efectiva ante cualquier audiencia. Ventajas en la predicción y la planificación. Nos permite hacer un pronóstico. Esto es debido a las técnicas que utilizamos de series de tiempo y modelos productivos que pueden anticipar tendencias futuras. Esto es vital en campos como la economía, el clima y la logística. Facilita la planificación estratégica. Nos ayuda a planificar a largo plazo, basándonos en proyecciones demográficas, económicas, consumos o lugares, simplemente relacionando ciertos eventos. Las limitaciones del método estadístico. Las principales limitaciones del método estadístico son una incapacidad para establecer la causalidad, la necesidad de datos cuantitativos y la dificultad de interpretación de los resultados que pueden ser sesgados o erróneos. Por ejemplo, tenemos el tamaño de la muestra, que en algunos casos este tamaño de muestra puede ser demasiado pequeño para detectar efectos significativos o para generalizar los resultados a la población en general. Un tamaño de muestra insuficiente puede llevar a conclusiones erróneas. Sesgo y error. El sesgo y el error pueden afectar la precisión y la validez de los resultados estadísticos. El sesgo puede ser introducido por la selección de la muestra, la medición de las variables o la interpretación de los resultados. Otro ejemplo es la correlación no implicada a la causalidad. La correlación entre dos variables no implica necesariamente causalidad. Es importante considerar otros factores y realizar análisis adicionales para determinar la relación causal entre estas variables. Y por último tenemos la limitación entre la interpretación. Los resultados estadísticos pueden ser difíciles de interpretar, especialmente para quienes no tienen la experiencia para hacerlo. La interpretación de los resultados requiere considerar todo el contexto y las limitaciones del estudio. Las estadísticas de salud proporcionan información sobre la presentación de servicios de la salud. La posibilidad son los recursos humanos, físicos y materiales de las unidades médicas, así como la mortalidad hospitalaria registrada a través de los diagnósticos principales de egreso del sector privado. Esta información sirve para análisis de investigación, planeación y evaluación de las características, efecto de la política sobre salud en el país. Los servicios de salud son fundamentales para la sociedad y la economía. La salud se ha reconocido como un derecho humano fundamental, básico para proteger la seguridad de la población. De igual manera, prevenir, diagnosticar, tratar y la rehabilitación. Salud, centro, familiares y comunidades. Las estadísticas en servicios, estos se refieren a un conjunto de datos métricos y análisis estadísticos utilizados para evaluar, gestionar y mejorar la calidad del rendimiento de diversos servicios, ya sean de salud, sociales, empresariales. Aquí cabe resaltar que no nada más es para la salud, aquí yo vi que englobaba muchos, pero igual nos vamos a enfocar nada más a los que van para la salud. Identifica tendencias, predice comportamientos, toma decisiones informadas para la mejora y continua de los procesos y la satisfacción de los clientes. Las estadísticas en servicios, estas se basan más en los análisis para los contratos de servicios, los productos, para cuando se van a hacer las compras, ya sean de mobiliario, medicamentos o cualquier cosa que necesiten comprar en hospitales, clínicas. Para esto sirve esta base de datos,
para conjuntarlos para que se puedan hacer las cotizaciones, las órdenes de compras, las facturas, las notas de crédito. Y estas estadísticas son para los productos y contratos más que nada. Y por ejemplo, aquí en el área de la salud, nos permite la recopilación de datos sobre la presentación de consultas, procedimientos, la morbilidad, los usos de recursos para optimizar la atención, las gestiones hospitalarias, mide las eficiencias, la efectividad de los servicios, ayudando a establecer comparativas y evaluar el cumplimiento de objetivos. Para esto sirve la base de datos para ver más o menos, a sacar las cotizaciones, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan un mejor precio, acá nos dan menos, acá sí nos facturan, acá no nos facturan, acá sí encontramos lo que tienen. Entonces, para esto más que nada se basa esta base de datos. En la clasificación de servicios de salud, como decía Hani, pues se divide en tres, según el nivel de atención, según el ámbito de actuación y según la afinación. Los servicios de salud clasifican de acuerdo a diferentes criterios que permiten organizar y categorizar las distintas formas de atención médica sanitarias que se ofrecen en la población. Por ejemplo, en la primera, pues tenemos atención primaria, secundaria y terciaria. En la segunda están los sanitarios, los sociales y los comunitarios. Y en la tercera, financiamiento público y financiamiento privado y financiamiento mixto. Yo hablaré sobre lo que es la atención en la salud. En estos vamos a tener 4 principales objetivos, que son la tasa de mortalidad, prevalencia de enfermedades, efectividad de tratamientos y costos de la atención. En este punto tendremos que la tasa de mortalidad mide cuántas personas mueren en una población. Se divide generalmente en infantil y por causas específicas. Estas son claves para evaluar la calidad del sistema en salud. En México, las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes y población respiratoria. En este caso vemos que divide las enfermedades más comunes y por las que la población generalmente tiende a fallecer, ¿no? También tendremos la prevalencia de enfermedades, que indican cuántas personas tienen una enfermedad en un momento dado. Esto puede ser enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o infección. Y en efectividad de tratamientos tendremos que evaluar también el funcionamiento de los tratamientos médicos, ya sean quirúrgicos, terapéuticos. Esto permite saber si un tratamiento es realmente funcional y si tiene mejora para la salud. Y en costos de atención incluye gastos directos de consultas, medicamentos, hospitalizaciones e indirectos como tiempo perdido, ausencias laborales, percepción de calidad, enfermedades como la diabetes, generalmente altos continuos y quienes tienen acceso a la salud. También veremos más o menos lo que tiene que derivarse, ¿no? En este caso tenemos 3 puntos específicos que son servicios a la salud, sistemas de salud y atención a la salud. Bueno, y a continuación sigue estadísticas en la comunidad. ¿Qué y para qué medimos? Salud y enfermedad en la comunidad. ¿Para qué nos sirve la estadística en la salud comunitaria? Bueno, la estadística en la salud comunitaria es una herramienta fundamental para conocer y mejorar las condiciones de vida de la población, según la Secretaría de la Salud, o sea, la OMS. Para medir la salud, las enfermedades, permite identificar problemas, prioritarismos, grupos vulnerables y orientados a acciones de prevención y control. También para medir únicamente contar casos, sino analizar frecuencias, distribuciones, determinantes de los eventos de salud, indicadores como la prevalencia, la incidencia, la mortalidad y la letalidad. Nos ofrece una visión objetiva de la situación sanitaria, facilitando la comprensión entre comunidades, regiones y periodos de tiempo. ¿Qué medimos? De acuerdo con la epidemiología comunitaria, la estadística en salud pública puede medir, significar, transformar los hechos de salud en datos cuantificables que permiten describir y analizar la situación sanitaria de una población. Lo que medimos puede agruparse en varios niveles. Medidas de la población, tamaños de población, estructuras, por edad, por sexo, distribución geográfica. Estos datos son la base para calcular tasas y proporciones y permiten identificar grupos de riesgo. Eventos de salud y enfermedad. La morbimortalidad, frecuencia de enfermedades y defunciones, la prevalencia, números de casos existentes en un momento o periodo, la incidencia son casos nuevos en un periodo determinado, la mortalidad, muerte en la población general o en grupos específicos, la letalidad es la proporción de enfermos que fallecen por determinadas causas.
Los factores de riesgos determinantes es la exposición a agentes biológicos, químicos, sociales o ambientales que aumentan la probabilidad de enfermar. Los determinantes sociales son como las condiciones económicas, educativas, culturales, ambientales, que influyen en el proceso de la salud y enfermedad de cada persona. Los servicios de salud, pues la cobertura, la accesibilidad, la calidad, la utilización de servicios sanitarios. Estos indicadores muestran la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de la población. La que sigue. Y los indicadores demográficos incluyen población total, distribución por edad, por sexo, tasa de crecimiento demográfico, natalidad, fecundidad, mortalidad general y esperanza de vida. Su propósito es permitir analizar la estructura y dinámica poblacional, proyectar la demanda de servicios de salud, planificar recursos sanitarios y orienta políticas públicas basadas en la evolución demográfica. ¿Qué vamos a medir? Medir diversos indicadores nos va a dar, la medición de diversos indicadores nos va a facilitar poder llevar un plan de acción para poder dar solución o un aporte positivo a diversos factores. En este caso, los indicadores demográficos, que van a incluir la población total, la distribución por edad y sexo, la tasa de crecimiento demográfico, natalidad, fecundidad, mortalidad general y esperanza de vida, con el propósito de permitir analizar la estructura y dinámica poblacional para poder proyectar la demanda de servicios de salud, planificar recursos sanitarios y orientar políticas públicas basadas en la evolución de la demografía. Vamos a medir indicadores epidemiológicos que van a ser los que van a comprender la mortalidad general y específica por edad, causa y sexo, la mortalidad infantil y materna, la morbilidad, incidencia, prevalencia, años de vida ajustados por discapacidad, con el propósito de evaluar la magnitud y la distribución de los problemas de salud, detectar brotes o epidemias. Esto nos van a permitir priorizar intervenciones y diseñar estrategias de prevención y control contra estas enfermedades. Vamos a tener también los indicadores de cobertura y acceso a servicios de salud. Esto nos va a incluir una cobertura de atención primaria, hospitalaria y especializada, programas de vacunación, disponibilidad de recursos humanos y materiales y acceso a los servicios esenciales, con el propósito de poder medir la equidad, la eficiencia y eficacia de los servicios sanitarios para identificar barreras de acceso y orientar la planificación y asignación de recursos. También vamos a tener indicadores de factores de riesgo y determinantes de la salud. Indicadores conductuales, pues vamos a poder tener, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, la actividad física. En los ambientales va a ser la contaminación y el saneamiento, por mencionar algunos. Y en los socioeconómicos van a ser factores como la pobreza, la educación y también los nutricionales, con el propósito de detectar vulnerabilidades en la población para guiar estrategias de promoción y prevención, apoyar al diseño de políticas de salud públicas basadas en evidencia. También vamos a tener los indicadores de desempeño del sistema de salud y análisis del índice de la salud pública. Estos van a incluir la efectividad y la eficiencia de programas y políticas sanitarias, cumplimiento de metas, resultado de intervenciones y análisis integral del índice de salud pública, con el propósito de evaluar el impacto de las acciones de salud. Esto nos va a permitir ajustar estrategias basadas en resultados, facilitar comparaciones entre regiones y estándares internacionales que van a contribuir a la mejora del sistema sanitario. La estadística es una herramienta fundamental en el ámbito de la salud, ya que nos va a permitir organizar, analizar e interpretar datos para comprender y mejorar los problemas sanitarios. Sus características y métodos brindan ventajas como la objetividad y la posibilidad de toma de decisiones basadas en la evidencia, aunque también presentan limitaciones si los datos son insuficientes, sesgados o mal utilizados. En el estudio de los sistemas y servicios de salud, la estadística ayuda a evaluar la calidad de la atención, planificar recursos y diseñar estrategias de prevención o tratamiento. Finalmente, en la comunidad nos sirve para medir indicadores de salud, enfermedad, y nos permite identificar necesidades prioritarias, como vigilar riesgos y promover intervenciones para mejorar el bienestar colectivo.